para que nos comparta la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tal vez sí me ayudan, hermanos, con el micrófono. Gracias. Buenos días, hermano. Que el Señor les bendiga. Quiero agradecer primeramente al Señor por este honroso privilegio y también a nuestro apóstol por ese voto de confianza. Y a usted también, desde luego, ¿verdad? Por su paciencia y por recibir la palabra sin importar el vaso, ¿verdad? Quisiera pedirle por favor que me acompañe a que oremos juntos, que le pidamos al Señor para que Él nos hable, que Él nos instruya y que al final de cuentas podamos ser equipados para realizar la obra del ministerio al cual hemos sido llamados. Amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos hoy delante de ti, Señor, con un corazón agradecido. Primeramente, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos, por el privilegio, Señor, de poder reunirnos, congregarnos, Señor, para poder ser instruidos en tu palabra y por medio de la unción de tu Santo Espíritu. Y también, Señor, te agradecemos por el honroso privilegio de ser llamados tus siervos. Así como diría el apóstol Pablo, guardando nuestras distancias, que él dijo que tú le tuviste por digno de confianza y le pusiste en el ministerio. Así nosotros te agradecemos por este honroso privilegio, Señor, y te rogamos que tú nos hables, que tú nos enseñes, a fin de que podamos, Señor, realizar de buena manera, Señor, con alegría de corazón, pero sobre todo con excelencia, este servicio, este privilegio, sabiendo que es a ti a quien servimos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias y te rogamos, Señor, que la misma unción que has derramado sobre la cabeza del apóstol Sergio Enríquez sea la misma, Señor, que descienda sobre nosotros en esta hora, en esta mañana, a fin de que podamos ser equipados y enseñados en ese mismo fluir. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, como pues usted sabe, nuestro apóstol pues ya impartió la enseñanza apostólica hacia los pastores. Y pues en esta mañana, todavía mañana me corresponde hablar nuevamente un poquitito acerca de lo profético. Pues esta sería la escuela profética en realidad que vamos a tener. Solo se invirtió el orden pues por motivo del viaje que nuestro apóstol está iniciando. Entonces yo quisiera platicar con usted de un tema que yo le puse por título Falsos profetas. Entendiendo desde luego que no vamos a referirnos solamente a una persona, o me refiero en sí a personas, sino entendiendo que un profeta por lo general está acompañado de un equipo ministerial. Cuando lo vemos desde el punto de vista positivo, por ejemplo, usted ve cómo en el Antiguo Testamento había profetas de Dios como Eliseo, por ejemplo, y que alrededor de él había otro grupo de personas a los que se les conocía como hijos de profetas. Es decir, no eran sus hijos biológicos. Posiblemente sí eran sus hijos espirituales, pero adicionalmente eran hijos ministeriales, que no es lo mismo, ¿verdad? No todos los hijos espirituales son hijos ministeriales, ¿verdad? Sino que solo aquellos que de alguna forma están siendo engendrados, equipados también para cumplir una función ministerial. Entonces, en este caso, vemos cómo Eliseo, él estaba desarrollando el ministerio profético, él era el profeta. Pero alrededor de él, entonces, había un equipo profético llamado los hijos de los profetas, y que usted recuerda, uno de ellos es aquel que fallece y deja deudas a su familia, y entonces la mujer que había enviudado acude a Eliseo para pedirle auxilio en aquella situación, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hacerle ver es eso, que hay un equipo profético detrás de todo esto. Entonces, de la misma manera,
en el lado negativo, al hablar de falsos profetas, no estamos hablando solamente de una persona que está ejerciendo un ministerio profético falso, sino que junto con él, desde luego, va a ir un acompañamiento de un equipo, llamémosle así, ministerial, también falso, desde luego, pero que fluyen de alguna manera en lo mismo que está fluyendo el otro, ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar leyendo algunos versículos que seguramente usted conoce, y quisiera empezar por allí para poder darme a entender. Quisiera empezar a manera de introducción con estos versículos. Segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces yo quisiera detener un momentito la lectura acá y yo quisiera recordarle algunas cosas que ya hemos aprendido. De hecho, pues creo que no es que estemos descubriendo el agua azucarada, ¿verdad? Pero creo que más que todo vamos a estar recordando algunas cosas que ya hemos aprendido anteriormente. Entonces, número uno, yo quisiera hacer uso de esta pizarra para poder darme a entender un poquito mejor. Quisiera dividirla aproximadamente en dos partes iguales y quisiera poner como referencia, vamos a poner que esto es el Antiguo Testamento, o mejor, perdón, vamos a poner Antiguo Pacto, y de este lado vamos a poner el Nuevo Pacto. Entonces, cuando nosotros vemos acá, el apóstol Pedro está haciendo referencia a algo que sucedió en el Antiguo Pacto, y es que en el Antiguo Pacto se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Entonces, aquí de este lado vamos a poner que en el Antiguo Pacto había falsos profetas. Y estos de alguna manera se relacionan con en el Nuevo Pacto los falsos maestros. Perdone que lo escribo así un poquito a la carrera, pero quiero aprovechar el tiempo, porque la verdad es que el tiempo como avanza de rápido cuando uno está aquí, ¿verdad? Entonces, desde luego aquí tenemos que considerar que existe una relación entre estos dos ministerios, definitivamente. Entre lo profético y lo magisterial hay una relación bastante estrecha. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista positivo, usted sabe que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, hubo profetas, incluso algunos de los cuales el Señor levantó y usó para escribir lo que conocemos como la palabra profética más segura. Pero en el Nuevo Pacto, el ministerio que Dios designó para poder explicar, para poder enseñar, para poder describir esa palabra profética, es el ministerio del maestro. Desde luego, yo sé que también existe una relación con todos los demás, porque todos tienen que hacer uso de la palabra profética para desarrollar su ministerio, pero tal vez en este caso lo que quiero hacer notar es la relación que existe entre estos dos ministerios, y en este caso estamos hablando de falsos, desde luego. Ahora, lo que yo quiero hacerle notar acá, y la razón por la que yo quise poner esto, es porque a partir de lo siguiente, de aquí mismo, el versículo 1 y en los siguientes dos versículos, el apóstol Pedro empieza a describir principalmente lo que hacen los falsos maestros en la iglesia, en el Nuevo Pacto. Pero eso de alguna forma nos va a describir las características, digamos de esta manera, de los falsos profetas. No sé si me doy a entender, pero déjeme explicarlo de la siguiente manera. Es más o menos como en muchas ocasiones nosotros hemos tomado algunos aspectos del Antiguo Testamento como sombra,
como figura del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Pero en este caso vamos a hacer el procedimiento inverso. Es decir, vamos a analizar lo que dice la Biblia que hacen los falsos maestros en el Nuevo Pacto, y eso nos va a dar a entender cuál es el perfil de los falsos profetas que aparecerían en el Antiguo Testamento. ¿Sí me doy a entender con esto? Ok, mire, esto es más o menos, bueno, sobre todo a los que les gustó la matemática, creo que son los que me van a entender un poquito mejor. Esto es más o menos como decir la derivada y la integral, ¿verdad? Son funciones inversas que pueden afectar a una misma función, pero en este caso lo que vamos a hacer es el proceso inverso, ¿verdad? No vamos a hacer la derivada, sino que vamos a aplicar la integral de la función. Ok, pero entonces miremos rápidamente. Dice, se levantaron falsos profetas, y aquí es el primer punto que yo quiero llamar su atención, y es que se levantaron entre el pueblo. Es decir, los falsos profetas no vinieron de afuera. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento, aunque aquí se está hablando directamente, ahorita no estamos viendo la figura de los maestros, de los falsos maestros, sino que aquí directamente está hablando de los falsos profetas. Me llama la atención que se levantaron de entre el pueblo. No eran gente extraña. Claro, tenemos que entender, por supuesto, que cuando Israel salió de Egipto, también iba gente mezclada entre ellos. La Biblia, usted sabe, hasta a veces hacemos un poquito de chiste de eso, ¿verdad? Pero la Biblia Torres Amat, por ejemplo, se refiere a esas personas como la chusma, ¿verdad? La chusma que iba mezclada con el pueblo. Ellos eran los que de alguna forma exacerbaban los ánimos del pueblo y los hicieron pecar en contra del Señor, despertando en ellos un deseo terrible por comer carne. Fue por causa de la influencia de esa gente. Entonces yo entiendo que muy fácilmente podríamos pensar que de esa misma gente mezclada, que no eran israelitas, pero que al final de cuentas sí salieron junto con ellos de Egipto, de ahí pudo haber surgido más de alguno. Sin embargo, me inquieta un poquito pensar que verdaderamente los peligros que hay en la iglesia de Cristo, no debemos considerar solo los peligros externos, sino que debemos considerar que a veces el peligro está dentro de la misma iglesia. Mire, le voy a poner ejemplos. Bueno, uno que usted seguramente ya lo sabe, pero si gusta, revisémoslo siempre. Me voy a salir un momentito acá de las diapositivas y le voy a presentar este versículo que usted ya conoce. Pero quisiera empezar a leer acá Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Y mire qué casualidad, yo aquí ya lo tenía resaltado también. Mire lo que dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te habló diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Ok, dejemos hasta acá la lectura, pero lo que quiero llamar su atención es que ese falso profeta no apareció así de afuera. No fue que vino de las naciones vecinas como Etiopía o del mismo Egipto o de Babilonia. No apareció llegando como un extranjero, llegando como un visitante, sino que de en medio del pueblo, de allí surgió el falso profeta. Perdón, no estoy hablando del personaje falso profeta de Apocalipsis 13, ¿verdad? Sino que estoy hablando de este que describe acá el libro de Deuteronomio, aunque desde luego no está de más recordar lo que también hemos aprendido, que en la Biblia los capítulos 13 siempre describen el perfil, el carácter, las acciones del falso profeta, y los capítulos 18, por su parte, el perfil, el carácter del anticristo, ¿verdad? Entonces aquí nos está dejando ver desde luego una característica del falso profeta, ese personaje que se habrá de levantar en el tiempo postrero, en la tribulación.
Pero lo que quiero llamar su atención es que aquí está hablando de este personaje que se levanta en medio del pueblo y que está induciendo al pueblo a adorar dioses falsos, que está induciendo al pueblo por medio de señales o prodigios y que se le cumplen. Es decir, es alguien que de alguna manera puede ser conocido por el mismo pueblo, puede ser alguien incluso que en algún momento goza de la confianza del mismo pueblo. Mire, se lo voy a poner de la siguiente manera. Es como lo que nuestro apóstol nos acaba de mencionar acerca de Judas, que la Biblia dice, llegó a ser traidor. No, en un principio no era traidor, sino que tal vez por su forma de pensar, los conceptos que él ya tenía preconcebidos con respecto al reino y cómo debía ser el rey que tomara posesión de ese reino de Dios, entonces eso como que lo empezó a desviar a él y terminó siendo un traidor, pero en un principio no era. Y entonces lo que me inquieta a mí acá es que muy probablemente aquí está hablando de personajes que tal vez no empezaron necesariamente con un fluir profético falso, sino que eran parte del pueblo, eran gente conocida, eran gente que gozaba de la confianza de los que estaban alrededor, pero en algún momento ellos empezaron a desviarse y empezaron a hacer cosas que al final de cuentas hicieron que se convirtieran en falsos profetas y al final llegaron a desviar al pueblo en pos de la idolatría, en pos de dioses extraños que ellos no conocían. Pero entonces, volvamos al punto, volvamos acá a la presentación. Entonces, se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Mire, aquí otra vez yo tengo que mencionar esto. Es más o menos como lo que menciona también el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, cuando se despide de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Usted recordará ese pasaje, ¿verdad? Aquella vez cuando él les ora y les dice que por 3 años estuvo con ellos, que él trabajó con sus propias manos para sostenerse a sí mismo y sostener a su equipo ministerial, que no rehusó enseñarles todo lo relacionado al reino de Dios, pero que nunca más van a volver a ver su rostro. Y entonces él les dice unas palabras impresionantes cuando ya está para despedirse e ir a tomar su embarcación. Él les dice, ¿verdad? Yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces. Esa es como que es una amenaza externa, que no perdonarán al rebaño. Pero también de en medio de vosotros, les dice él a los ancianos de Éfeso, se levantarán algunos, atrayendo a los discípulos en pos de sí. Es decir, hermano, tenemos que considerar que una de las amenazas que hay, y sobre todo, bueno, claro, en este caso solo le pongo eso como referencia, pero aquí vuelvo al punto con el tema de lo profético. Uno de los principales problemas que se puede dar en cuanto a lo profético está dentro, está en medio del pueblo, no necesariamente afuera. Claro, afuera también hay, yo no estoy diciendo que no, pero en este caso, estos se levantaron entre el pueblo y de la misma manera en este tiempo dice, habrá falsos maestros entre vosotros. Ahora mire lo que dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Entonces, aquí, desde luego, esta parte, aquí ya está hablando de los falsos maestros. Es como decir, los falsos maestros encubiertamente introducirán herejías destructoras dentro del pueblo. Pero entonces aquí es donde yo quiero empezar a tomar la referencia, la relación de, aquí ¿qué pasó? Cambiaron los colores de esta cosita. Bueno, vamos a usar estaba buscando el blanco, pero no apareció el blanco. Ok, entonces, lo que quiero poner acá a manera de característica de estos personajes es que actúan encubiertamente. Encubiertos, voy a poner. Encubiertamente. Ahora, mire hermano,
Esto es una de las cosas que nosotros tenemos que prestarle atención. No solamente a las palabras que dice alguien cuando profetiza, no solamente si lo que profetiza se cumple o no se cumple, porque desde luego eso sería parte de probar la profecía. Pero en este caso lo que yo le estoy haciendo ver es que también tenemos que considerar cuál es la actitud de la persona que está fluyendo en lo profético y, como repito, muchas veces dentro de nosotros mismos. Por favor, ay Padre, por favor, ayúdame. Yo no es que le quiera sembrar desconfianza a usted en su corazón con respecto a la persona que tiene a la par, ¿verdad? O que a todo el que profetiza usted ahora lo va a empezar a ver así. No, definitivamente no ese es el propósito, hermano. De veras, créame que no ese es el propósito. Yo tan solo agradezco al Señor el privilegio y pues les estoy trasladando, le estoy compartiendo lo que el Señor en su misericordia me permite ver acá en estos pasajes acerca de esto. Porque entonces tenemos que considerar que puede ser que una persona verdaderamente está fluyendo en un don de profecía. Puede ser incluso que sea a la manera de un hijo de profeta actual, que en donde ya no solo fluye en el don, sino que hay una unción que ha sido impartida sobre él, o incluso a alguien que tal vez está siendo formado como un profeta. Pero el problema es que si él persiste en este tipo de actitudes, podría desviarse. Y así como el ejemplo que pusimos, Judas llegó a ser traidor, podría alguien desviarse y llegar a ser un falso profeta. ¿Sí me doy a entender con esto, hermano? Amén. Ok, entonces mire, lo primero que yo logro ver acá es que actúan de manera encubierta. A ver, ¿qué entiende usted por algo que se hace encubierto? En lo oculto, que no es honesto, sin cobertura. Y es que mire, aquí es donde vienen algún tipo de cosas que tal vez le agradezco. Gracias por los conceptos que me aportaron cada uno de ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes me dijeron, pero ahora lo que quiero es aterrizar la idea de esos conceptos que ustedes me están diciendo, aterrizarlo a lo que puede estar sucediendo ya en la iglesia con una persona que profetiza, pero que tal vez está actuando encubiertamente. Imagínese usted, por ejemplo, no, es que iba a poner un ejemplo, pero mejor, Padre, pon doble guarda en mi boca, ¿verdad? Pero mire, pensemos dentro de una congregación que hay una persona, repito, tal vez desconocida, tal vez goza de la confianza del pastor y del mismo pueblo, profetiza y todo lo que usted quiera, pero de repente empieza a hacer cosas y dice, pero esto no se lo vayan a decir al pastor. Empezó a actuar encubiertamente. Yo no le estoy diciendo que desde ahí ya es un falso profeta. Por favor, aclaro, ¿verdad? Pero, perdón, va encaminado, como dice Gustavo, ¿verdad? O por lo menos ya dio el primer paso, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿por qué hacer las cosas encubiertamente? Mire, se lo voy a poner de esta manera, perdone, me voy a salir nuevamente acá y le voy a mostrar un versículo que seguramente usted conoce ampliamente, pero a mí en lo personal me ha bendecido mucho y pues incluso trato de aplicarlo a mi vida personal. Mire lo que dice Juan capítulo 3 versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Es decir, cuando alguien hace algo encubiertamente,
es porque en el fondo sabe que lo que está haciendo no es correcto. Y entonces, por eso, mire, aquí tal vez sí le voy a decir algunas cositas que yo considero importantes en nuestra vida, como por ejemplo el hecho de poder ser enviados, como cuando surgen alguna invitación o algo así, un viaje, etcétera. Yo creo que es importante que nosotros seamos transparentes y exponerlo delante, traerlo a la luz. Mire, perdón, pero si nuestro apóstol, él mismo pide que lo enviemos. Yo por lo menos agradezco a cada uno de los que amablemente me han invitado a predicar en sus congregaciones y todo, pero ustedes sabrán, los que amablemente me han invitado, que yo no voy si mi apóstol no lo autoriza. Y algunas veces ha habido personas que me quieren invitar solo así. Y cuando yo le digo, mira, hay que pues hacer la solicitud, no, hombre, solo así. Entonces, lo que yo quiero hacerle ver es, mire, por favor, no piense mal de nadie ahorita, ¿verdad? Lo que quiero hacerle ver es lo siguiente, es que es importante ser enviados. Y entonces, si yo sé que yo voy a ir a hacer una función y necesito ser enviado, pues tengo que traer las cosas a la luz. Pero a veces, hermano, volvamos mejor al ejemplo de la congregación, ¿verdad? Para que nadie se vaya a sentir aludido, ¿verdad? A veces hay personas que empiezan a querer hacer, por ejemplo, sus propios discipulados, sin que el pastor lo sepa. Y empiezan a reunir gente. Mire, es que, como dice el dicho popular que solía usar el apóstol Ríos, ¿verdad? Si yo le digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano, ¿verdad? Es porque ya nos ha pasado, que a veces hay gente que empieza a hacer las cosas encubiertamente. Pero de esto, que no salga de aquí, ¿verdad? Vamos a hacer tal cosa. A veces, incluso yo recuerdo un caso en una oportunidad en donde había personas que estaban convocando a ovejas de acá, personas que sirven dentro de la congregación, a reuniones que coincidían con el horario del servicio. Es decir, aparte, ¿verdad? Su propio discipulado, ya algo así como decir el banquete de Basti, ¿verdad? Sinceramente, como repito, yo no le estoy diciendo necesariamente, por favor, discierna, ay Padre Santo, el tiempo. Bueno, por una parte, gracias a Dios que ya va avanzando el tiempo, ¿verdad? Porque ya los vi un poco serios a ustedes. Pero lo que quiero hacerle ver en este caso es que yo no estoy diciendo necesariamente que esa persona haya sido ya un falso profeta, pero sí está teniendo alguna actitud que no corresponde a alguien que sabe que está haciendo lo bueno, porque aquí dice Juan 3:21, el que practica la verdad viene a la luz, expone las cosas, porque sabe que sus obras están hechas en Dios, no tiene por qué esconderlas, pero el que las esconde es lo que dice el versículo 20, sabe que algo está mal, sabe que lo que está haciendo no debería hacerlo, pero como quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces lo hace encubierto. Entonces, entre paréntesis, ¿verdad? Tenga usted mucho cuidado y yo le sugiero, ¿verdad? Que usted de vez en cuando también eche una supervisadita a los discipulados, a las reuniones de grupos pequeños y que usted vea realmente cómo están las cosas ahí, ¿verdad? Porque, repito, de en medio del pueblo es de donde surgen este tipo de personajes, actuando encubiertamente. Amén. Bueno, sigamos entonces, volvamos acá a este versículo. Se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Ahora mira, aquí hay otro aspecto interesante, porque dice trayendo sobre sí una destrucción repentina. Pregunto,
según el conocimiento bíblico que usted tiene, escatológico, ¿qué sería la destrucción repentina? La tribulación. Exactamente, porque eso es lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante, cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses: cuando estén diciendo paz y seguridad, una destrucción repentina vendrá sobre ellos y no escaparán, porque vendrá como los dolores de parto a la mujer que está encinta. Los dolores de parto es la tribulación. Entonces, en este caso, aquí lo que está hablando es gente que por actuar encubiertamente, que están dentro del pueblo, pero actúan encubiertamente, de alguna forma, no solo se están preparando ellos mismos, sino que están arrastrando gente hacia la tribulación. No los están preparando para el arrebatamiento, sino que lo que están haciendo es llevándolos prácticamente a la tribulación. Ok, pero sigamos avanzando, hermano, porque el tiempo se me está yendo. Y mire lo que dice los siguientes versículos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Muchos, es que mire, hermano, de veras, para todo hay seguidores, ¿verdad? Para todo hay seguidores, hermano. Y entonces dice: muchos seguirán su sensualidad. Entonces, repito, ahí en estos versículos se está hablando directamente de estos, pero lo estamos tomando como una sombra, una figura de estos, ¿verdad? Entonces, aparte de actuar encubiertamente, son sensuales. Ahora, ¿qué entiende usted por sensual, hermano? Que se dirige a los sentidos. Claro, pero fíjese que me llamó la atención un concepto de un diccionario secular en donde dice que no solamente está relacionado con los sentidos propiamente dichos, sino que habla de los placeres de los sentidos. Y claro, usted recuerda, incluso, mire, déjeme ver, Padre Santo, perdone que hoy estoy entrando y saliendo de la presentación, ¿verdad? Pero déjeme ver si recuerdo bien este versículo. No, creo que es el capítulo 2. Si alguien me ayuda, se lo voy a agradecer. Cuando el apóstol Juan dice de las cosas que está. Sí, aquí está. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 y 16. Cuando dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, yo aquí en vez de coma sugeriría poner 2 puntos, ¿verdad? Todo lo que hay en el mundo: la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, me llama la atención que aquí el apóstol Juan hace una separación entre la pasión. Usted sabe, este es del término griego epitumia, ¿verdad? Un deseo desmedido, un deseo exacerbado, exagerado por algo, generalmente por lo malo. Entonces el apóstol Juan separa lo que es el deseo de la carne y separa lo que es el deseo de los ojos, la epitumia de los ojos. Entonces, obviamente, aquí está hablando de gente sensual, gente que se deja guiar por los placeres que entran por los ojos. Claro, al decir los sentidos, por supuesto, también estamos incluyendo todo lo demás, ¿verdad? También puede entrar los oídos, también puede entrar el olfato, el gusto, hermano. Es decir, está hablando de gente que su mirada espiritual está puesto en las cosas materiales, lo que se puede palpar, lo que se puede percibir con los sentidos naturales, ya sea los ojos, los oídos, cualquiera de ellos. Es gente que se deja guiar por eso. En otras palabras, no buscan las cosas espirituales, no buscan las cosas que, o mire,
vuelvo al punto. Tal vez en un principio no eran así, tal vez en un principio sí buscaban ciertas cosas espirituales, pero al no rendir sus pasiones, su deseo por las cosas sensoriales, ellos pueden llegar a volverse sensuales. Y por supuesto, entonces, aparte de que actúan encubiertamente, ahora le agregamos el punto que son sensuales. Entonces, puede ser que en un principio sí estaban fluyendo en una unción profética, en un don de profecía de una buena forma. Pero si ellos van declinando, involucionando por medio de este tipo de actitudes, ellos pueden llegar a caer en un movimiento profético completamente falso, que desvíe al pueblo hacia la idolatría, que desvíe al pueblo hacia la adoración a dioses extraños que no conocieron ni ellos ni sus padres. Amén. Bueno, de veras que ya lo vi asustado y afortunadamente el tiempo sigue avanzando, ¿verdad? Entonces sigamos viendo acá. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Entonces, mire, aquí tenemos que agregar otra característica. Son avaros. Entre paréntesis, no se dice ávaros, ¿verdad? Se dice avaros. Vuelvo a la carga. Yo, como le decía en algún momento, no le estoy trasladando algo nuevo, algo que usted no conozca, sino pues sencillamente recordándole algunas cosas que usted conoce bien. Pero platiquemos. ¿Qué es avaricia, hermano? ¿Perdón? El amor al dinero, codicia, ¿perdón? Extorsión, ¿ok? Idolatría. Es que sí, mira, a ese punto quería llegar, porque sí, ciertamente, yo creo que lo más evidente es el deseo, el amor por el dinero. Pero mire, hermano, aquí tenemos que detenernos un momentito y pensar que el dinero no se refiere solamente al papel moneda, ¿verdad? No se refiere solamente a tener dinero efectivo y tener grandes cantidades, sino que yo por lo menos lo he pensado en algún momento, seguramente usted también lo habrá analizado así, cuán abstracto es el dinero. Se lo voy a poner de la siguiente manera. Ahora, bueno, yo creo que desde la pandemia se volvió ya muy generalizado, muy popular el hecho de que usted haga sus propias transferencias a la cuenta de otra persona, que hace compras en línea y todo eso, y usted está manejando dinero, pero ni siquiera toca algo. Tal vez lo único que toca es el teclado de la computadora o del teléfono, si es desde donde usted está haciendo la transacción. Pero usted puede comprar en línea, usted puede pagarle a alguien algo que debe pagarle, usted puede pagar los servicios de su casa, puede hacer muchísimas cosas, hacer compras sin tocar un solo billete o una sola moneda. Y en algún momento eso se le puede acabar también, porque por ejemplo, usted se le acabaron los fondos en su cuenta y usted ya no puede comprar nada. Pero de repente otra persona viene y le hace una transferencia y usted ya puede volver a comprar sin tocar nada. No sé si me voy a entender con esto. Pero entonces lo que yo considero, por favor, esto es un pensamiento muy personal,
Por favor, no lo vaya a dar por sentado, ni mucho menos estoy diciendo que esto sea una doctrina, ¿verdad? Pero yo lo que entiendo entonces es que el dinero en sí viene a ser una especie de poder. No tanto lo material en sí, sino que es un poder. Claro, venir a ser un poder adquisitivo, ¿verdad? Con ese dinero, con ese poder que usted tiene, que es abstracto, usted puede comprar cosas, usted puede, mire, incluso hasta se dice, ¿verdad? Comprar voluntades, ¿verdad? Entonces, si tenemos ese panorama, como repito, la avaricia entonces no se refiere solamente a alguien que quiere llenarse de dinero y tener carros lujosos, aunque lo incluye, por favor, desde luego yo no estoy diciendo que eso no sea avaricia, yo creo que lo es, pero creo que va mucho más allá de las cosas materiales, porque así como el dinero es tan abstracto, que usted puede comprar, vender y hacer tantas cosas sin necesidad de tocar un solo billete, de la misma manera creo yo, detrás de eso hay un poder. Entonces una persona avara, una persona que ama el dinero, y como la misma Biblia lo dice, que la avaricia es una forma de idolatría, de alguna forma lo que nos está dejando ver es que aquella persona lo que busca, lo que ama es tener un poder sobre otras personas o incluso también para poder adquirir cosas para sí mismo. Pero entonces, mire hermano, aquí es donde nosotros tenemos que también, número uno, rogarle al Señor por nosotros mismos que arranque de nosotros cualquier vestigio de avaricia que pueda haber. Incluso, hermano, a veces creo yo hasta nuestra forma de bromear, yo creo que nosotros deberíamos, usted recuerda que el apóstol Pablo dice que hay cosas que ni siquiera se deberían mencionar entre nosotros, ¿verdad? Y a veces creo yo que con mucha facilidad se hace chiste de este tipo de cosas, pero yo creo que de veras nosotros debemos rogarle al Señor que arranque de nuestro corazón cualquier forma de avaricia, cualquier vestigio que pueda haber y por supuesto observar. Ahora sí, vengo a aterrizar nuevamente la idea y puntualizarlo por el enfoque de este tema en las personas que fluyen en lo profético. Porque si es alguien que fluye en lo profético, que, repito, tal vez en un principio verdaderamente el Señor empezó a usarlo con dones de profecía muy certeros, muy puntuales, que verdaderamente traen edificación al pueblo, pero si paralelo a ello vienen este tipo de actitudes, aquello puede empezar a desviarse, aquella persona puede empezar a corromperse y podría llegar a ser falso, así como dijimos ya el ejemplo de Judas, ¿verdad? Entonces, mire hermano, que el Señor nos ayude, a nosotros y a la gente que nos oye también, ¿verdad? Pero sobre todo en este caso, insisto, la gente que está fluyendo en lo profético, la gente que tiene dones de profecía debe ser muy, muy, ¿cómo le dijera? Debe ser muy sana en cuanto a este tipo de cosas. Porque si no, pasa lo que ya hemos visto desafortunadamente, incluso en cadenas de televisión supuestamente cristianas, en donde usted ve que aparece alguien profetizándole a otro que dice el Señor que tiene que sembrar en su ministerio porque Él es buena tierra y entonces eso le va a rendir ganancias extraordinarias, ¿verdad? Es decir, no solo es avaro el que está profetizando, sino que está sembrando la codicia en los otros. Entonces, desde luego, ahí van a desviar al pueblo en pos de las cosas materiales, en pos de los deseos sensuales, por querer tener lo que se palpa, lo que se puede tocar, lo que incluso puede dar hasta cierto punto algún tipo de lujos y comodidades, ¿verdad? Y mire, hermano, desde luego yo tampoco estoy diciendo que nosotros nos vayamos al otro extremo y que andemos vestidos con puros harapos y que, ay, entonces sí somos espirituales. No, hermano, esas prácticas son en otros lados, ¿verdad?
que hacen votos de pobreza y todo lo que usted ya sabe, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo eso, pero sí por lo menos que las personas que están fluyendo en lo profético sean muy sanas, que su corazón haya sido sanado y restaurado de cualquier rasgo de avaricia que haya podido haber en su corazón anteriormente, porque de lo contrario se pueden desviar y pueden desviar a muchos, porque eso es lo que dice acá el versículo 2, muchos seguirán a esta clase de gente. Amén. Bueno, y entonces lo que dice a continuación, y os explotarán con palabras falsas. Aquí apareció el peine otra vez, ¿verdad? Explotar. A ver, nuevamente, necesito su ayuda, necesito su participación. ¿Qué entiende usted por explotar? Aprovecharse de alguien, ¿verdad? Sacar ventaja, sacar un beneficio, sin importar lo que le pueda afectar al otro. Y mire, hermano, Dios sabe que no sé la situación particular de ninguno de los que están acá presentes, pero mire, por ejemplo, como lo que nuestro apóstol en varias ocasiones ha mencionado, ¿verdad? Aquellas personas que aquí dice, ¿verdad? Con palabras falsas, ¿verdad? Déjeme ponérselo así en chapín, ¿verdad? Que se casaquean a la gente, hermano, y los terminan embaucando, diciéndole, mire, présteme su tarjeta de crédito, vamos a sacar tal cosa, porque es para la obra del Señor. Y puede que sí, verdaderamente lo van a usar para eso, pero al final de cuentas está explotando al otro, pues que es el que está poniendo la cara y que al final de cuentas es al que le van a cobrar a la hora de los trancazos, ¿verdad? ¿Y cuántos casos se dan así? En donde al final terminan explotando al pueblo y utilizando muchas veces palabras y muchas veces la autoridad, abusando de la autoridad que se tiene, están explotando a la gente como consecuencia de que en su corazón hay avaricia. Entonces, el problema de esto, como repito, mire, Dios mío, el tiempo. Mis hermanos de alabanza pueden subir, por favor, se lo voy a agradecer. Pero vuelvo a la carga con lo que vimos desde el versículo anterior. Y que mire solo en estos 3 versículos. Claro, yo sé que fuimos viendo otros versículos, pero en estos 3 versículos prácticamente está la esencia de lo que yo quiero compartir con usted. Vuelvo al punto, que estos personajes están entre el pueblo. No estamos hablando solamente de gente que puede venir de afuera, sino que están dentro del pueblo. Entonces, que el Señor en su misericordia nos guarde, nos dé discernimiento y que nosotros podamos verdaderamente saber, no porque seamos muy pilas, sino porque el Señor en su misericordia nos dé el discernimiento y la revelación necesaria para poder orientar, equipar y que el fluir profético que Él esté derramando en las diferentes congregaciones pueda conservarse puro, sin mancha de este tipo de actitudes por parte de las personas que en algún momento pueden ser instrumentos para ese don profético. Amén. Acompáñeme a orar, por favor. Y no sé, Ramirito, oramos también por los diezmos y las ofrendas, ¿o tú lo vas a hacer? No, ok, entonces vamos a orar y también vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, que entre paréntesis usted sabe, ¿verdad? Esa es una de las cosas que dice Malaquías capítulo 3, que si nosotros traemos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Ok, muy bien. Uno de los beneficios que va a traer el hecho de diezmar y ofrendar con todo nuestro corazón es que vamos a poder discernir. Eso lo dice el capítulo 3, verso 18 de Malaquías. Pero dice, volveréis a discernir.
entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante también esta administración para que nosotros podamos también recibir de parte de Dios ese discernimiento y poder desechar lo que no viene de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has dejado estos dones, esta unción profética a nuestro alcance para que podamos ser bendecidos, que podamos ser equipados, que podamos ser edificados como iglesia. Pero, Señor, hoy nos presentamos delante de ti, además de agradecerte por esas bendiciones y esa unción. También nos presentamos, Señor, suplicándote, rogándote que nos ayudes a discernir, porque sabemos, primeramente, por lo que tu palabra nos enseña, pero también por el testimonio que tu Espíritu Santo nos da, que en medio de nosotros, que en medio del pueblo, puede haber gente que se desvíe del verdadero fluir profético, siguiendo cosas que no proceden de ti. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos que están acá en este lugar pueda recibir la porción necesaria para su edificación, para su equipamiento. Y también te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos des el discernimiento necesario para poder hacer la obra tuya, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a nuestro parecer. En el nombre de Jesús te damos las gracias y también, Señor, bendecimos los diezmos y las ofrendas que tus siervos han traído al alfolí apostólico, sabiendo, Señor, que también esto habrá de traer el discernimiento necesario para que sepamos discernir entre el que te sirve a ti y el que no te sirve. En el nombre de Jesús, por favor, guárdanos. Y también, como decía David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y si ves en mí un camino de perversidad, guíame por tu camino eterno. Hoy nos presentamos delante de ti, rogándote que tú nos examines y nos reveles si acaso en nuestro corazón hay algún rasgo de estas actitudes, que tú lo arranques por el poder de tu Santo Espíritu, que tú lo extirpes de nuestro corazón, a fin de que podamos, Señor, conservarnos puros para ti, pero que también podamos ser instrumentos adecuados para el fluir profético. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras mis hermanas pasan, les voy a pedir a mis hermanos que cantemos al Señor un momentito, mientras pasan mis hermanas recibiendo los diezmos y las ofrendas, y les ruego por favor que no se vaya todavía, tenemos algo pendiente acá. Amén. Cantamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Cantamos una última vez. Yo me rindo a Él. Yo me rindo
avisan acá que el pastor Brandon Figueroa de la iglesia Ebenezer en Long Beach, California, está pidiendo cobertura, ¿es verdad, Ramirito? Sí, aquí está, hermano. Hermano Brandon, bienvenido, que el Señor te bendiga. Y damos gracias al Señor porque Él ha puesto en tu corazón el hecho de refugiarte bajo esta sombra ministerial. Así que te damos la bienvenida a esta familia Ebenezer, rogando al Señor que Él te equipe, te fortalezca, te bendiga, te capacite y que podamos ser mutuamente edificados, como dice también la Escritura, ¿verdad? ¿Me acompaña a orar, por favor? Vamos a orar por hermano Brandon para extenderle cobertura. Y de esta manera, bueno, no sé, también tienes algún... Ok, entonces vamos a orar por hermano Brandon y luego dejo el tiempo para hermano Ramirito, que él va a dar las instrucciones finales. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la vida de nuestro hermano, tu siervo Brandon, a quien tú le has dado testimonio, Señor, primeramente de su necesidad de ser cubierto, pero también le has dado testimonio de que esta es la casa en donde él puede ser cubierto. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que conforme al testimonio que tu Espíritu Santo le ha dado, conforme a su fe, conforme a la revelación que él ha recibido, Señor, que reposen sobre él, Señor, esos 5 mantos ministeriales que habrán de equiparle, que habrán de capacitarle para hacer la obra del ministerio al cual tú le has llamado. Pero te rogamos, Señor, que así como dice también la Escritura, que el buen óleo que es derramado sobre la cabeza del sacerdote desciende a las barbas y alcanza hasta el borde de la vestidura. Yo te ruego, Señor, que la misma unción que tú has derramado sobre la cabeza del apóstol Sergio Enríquez descienda y lo alcance a él, así como a cada una de las familias, de las personas que están bajo la sombra ministerial suya. En el nombre de Jesús lo bendecimos, Señor, extendemos la cobertura quíntuple sobre él y sobre su congregación, y te rogamos, Señor, que podamos ser mutuamente edificados, cada uno por la fe del otro, como dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Pastor Vinicio, Dios te bendiga. Ya solo para terminar, le tengo un anuncio. El próximo jueves es aquí en la zona 5. Aquí lo esperamos, siempre con un desayuno que usted puede comprar en nuestras cafeterías, ¿verdad? Usted ya sabe. Antes de que oremos por las peticiones de oración, hay a la pastora Elizabeth Mejía, no sé si está aquí presente. Si pasas aquí al frente, ella está cumpliendo años. Vamos a orar por ella. Aleluya. Le voy a pedir a las pastoras que estén aquí enfrente si me pueden ayudar a orar por la pastora Elizabeth. Les recordamos para que usted vaya también ya sacando sus credenciales para la preproclama, que van a servir para que usted pueda ubicarse acá, ¿verdad? Busque su ropa que se puso en el retiro, tal vez ahí tiene su credencial todavía. Me acompaña, se puede poner de pie. Vamos a orar, a pedirle al Señor por las peticiones, también por la salud del pastor Jorge Privado. Él está padeciendo de su salud, así como con el pastor Carlos Contreras, para que el Señor también los sane. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos a darte gracias por este día que tú nos has dado, Señor, por la palabra que tú has enviado. Hoy, Señor, venimos a darte gracias también por la vida de la pastora Elizabeth, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Enviamos también una palabra de sanidad, Señor, al pastor Jorge Privado, Señor, allá donde él se encuentra, Padre. También por el pastor Carlos Contreras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Síguele fortaleciéndole, Señor, en el nombre de Jesús, a él, su casa, su familia, Señor, y a las iglesias que ellos pastorean, Señor. Te pedimos que por favor lleves con paz, con bendición a cada uno de tus hijos, Señor.
Guárdales en el camino, Padre, a los que van a ir en carretera. Líbrales de todo accidente, de todo incidente malo, Señor. Y te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano. Lo esperamos el próximo jueves. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó el estudio de pastores de Ministerios Ebenecer con el apóstol Sergio Enríquez. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Para más información, visita nuestro sitio web www.ebenecer.org.gt o en nuestras redes sociales.